Señores, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Qué tormenta, terrible, por lo menos en gran parte de la capital federal, no sé, en provincia de Buenos Aires. Estamos en una noche realmente muy interesante. Esta es la palabra, interesante. Interesante. Interesante, y le voy a pedir a mi compañero allí con la cámara 1, las mesas de animales sueltos. A mí me encanta entrevistar mano a mano, pero he empezado a disfrutar mucho las charlas de mis compañeros, claro, pues son todos cracks del periodismo, son todos número uno. Entonces cuando ellos entrevistan al invitado que viene, salen grandes noches. Seguimos, Santi, seguimos con un problema grave ahí, sigue haciendo ruido el micrófono. Está sentado esta noche en la mesa Animales Sueltos para conversar Leo Fariña. Está allí Leo Fariña, vamos a estar charlando con él, vamos a estar conversando con él. La mesa, Santoro escribió libros, básicamente un libro llamado La Ruta del Dinero K. Hoy es una noche muy particular, hace unas horas se acaba de descubrir dinero en una cuenta de Bahamas de Lázaro, perteneciente al entorno de Lázaro Báez. Y vamos a estar conversando con Fariña y con el resto de los muchachos, no solamente de esta cuestión, sino de tantas otras cosas que pasan en Argentina. Vamos a estar mostrándote con Carnota qué ocurre con los trabajadores de Astillero Río Santiago que tomaron el Ministerio de Economía de Buenos Aires, en La Plata. Vamos a estar hablando con Santoro sobre la ruta del dinero K, cara a cara de Cristina con Casanelo. Les decía, la justicia detectó otra cuenta de Báez con 3 millones de euros. Vamos a estar hablando con Maxi Montenegro sobre cómo seguir. Reservas en picada y dólar en alza. Yo no quiero venir más antes a la mesa porque hablo en off con Maxi Montenegro y me caga la noche. Me caga la noche. Todos los días igual. Y lo hace de buena onda porque tiene mucha... Che, Maxi, contame. Y me dice cosas que me cagan la noche. Así que tiene mucha información. Maxi, esta noche estaremos hablando de esto. Del escenario que Macri no imaginó. Las proyecciones del presupuesto del 2019, cómo quedó el ranking de gastos del Estado en el presupuesto 2019. Tomamos a Tato Ian, porque Tato trae hoy qué indicios motivaron a Bonadío para procesar a Cristina. Ojo con la caída de Tomás hoy, porque Tomás sabe mucho, y Tomás no es un perejil, Tomás es Premier League, juega arriba, juega Champion. Si Tomás habla... puede aún sonar más la cuestión en la justicia. Lo tomamos a Javier Calvo porque Javier trae una placa sobre el futuro de Máximo Kirchner. ¿Busca renovar su banca o busca renovar fueros? Se pregunta Javier Calvo, siempre con una lateralidad interesantísima con su detector o radar periodístico. Y además... Macri analiza el pedido para suspender las PASO. Cuño Libarona nos va a dar una clase hoy, el profesor Cuño Libarona, sobre el delito del cual por el cual se acusa a Cristina. Asociación ilícita. ¿Qué es una asociación ilícita? ¿Cuándo es asociación ilícita? Y, por supuesto, charlar con Fariña, con Leo Fariña. En esta noche tan interesante, por lo menos para Animales Sueltos, por todo lo que puede surgir. Señores, buenas noches y bienvenidos. Hola, Ale. ¿Cómo va eso? Ale, ¿cómo te va? Bueno, Leo, hacía tiempo que no te veía. Leo, desde la época del viejo Animales Sueltos. ¿Cómo andás? Bien. Bien, te vi el fin de semana, bueno, en algunos programas. ¿En qué situación estás hoy? Estoy escarcelado bajo el sistema de protección de testigos. Estás escarcelado bajo el sistema de protección de testigos. ¿Qué significa eso? O sea, que te cuida el Estado, o sea... Claro, es un programa que garantiza la integridad física. Estás escarcelado, para entender un poco la situación, y acá Santoro me va a explicar un poco más. Quiero que mis compañeros charles con vos. ¿Qué esperás ahora? O sea, ¿qué juicio se inicia y por cuál estás procesado? Porque la cosa va tan rápido que a veces uno ya se olvida. Sí, el 9 de octubre es la audiencia preliminar por el juicio de la ruta del dinero acá. Y el 30 arranca formalmente. El 30 ¿Tenemos problema con qué micrófono ahora, Santi? ¿Fariña? Fariña, ¿no? ¿Fariña es? Dos causas tiene Ale Leo, bueno, Dani las conoce mejor, pero tiene dos causas por las cuales está procesado
con riesgo de volver a la cárcel, ¿no? Uno de los temas que estábamos hablando con él ya estuvo 2 años y 20 días preso y podría volver a la cárcel o no, según cómo le vayan estos 2 juicios que Dani conoce. Hay un Claro, tema, pero Leo, también que fue aceptado como imputado colaborador. Primero lo propuso el fiscal Marijuán y a último, antes de que subiera la causa de la instrucción de Casanero, la ruta del dinero acá, al Tribunal Oral Federal 4. Sí. Pero lo más importante, yo creo, para esta noche, que él declaró como testigo en la causa de los cuadernos de las coimas. Claro. Y el juez Bonadío, ayer, en el procesamiento de 551 páginas de Cristina Kirchner, cita lo que él explicó de cómo era el mecanismo de carterización de la obra pública en Santa Cruz con Lázaro Báez y cómo se pagaban los porcentajes de las coimas, el anticipo financiero y en los certificados de avance de obra. Que eso creo que eso es lo que nos puede explicar que estaba adentro en ese momento cuando Lázaro Báez era parte de ese mecanismo, ¿no? Por eso vamos a meternos y vamos a charlar. ¿Vos estás esperando juicio entonces ahora y qué delito tenés? Por El lavado de activos. Lavado de activos. ¿Tuviste preso cuánto tiempo? 2 años y 20 días. 2 años y 20 días. Y arranco preguntándote por todo esto que pasó, Leo, pero ya ha pasado el tiempo, ¿qué análisis haces de toda la vida que te ha tocado vivir en este tiempo? O sea, por supuesto, es contrafáctico, ya pasó y arrepentirse después de haber pasado por eso no se puede hacer porque tiene que ver con el futuro. No, claro, o sea, en realidad justamente arrepentirse de manera subjetiva es lo que podés hacer. Yo de muy pibe elegí un camino, el camino más fácil que se me presentó, la realidad es esa. Yo a los 23 años se me presentaron unas situaciones, un cúmulo de situaciones que no supe ni siquiera analizar si estaban bien o mal. O sea, me generaron una satisfacción, principalmente económica, y eso conllevaba un montón más de cosas que me subí a una ola y fui para adelante. ¿Cómo entras ahí? ¿Quién te tienta para entrar a ese mundo? Fui a venderle un crédito de leasing a Lázaro, así. Fuiste a venderle un crédito de leasing a Lázaro. De comprados de camiones. Claro, yo trabajaba para una empresa que tenía un contrato con el banco Comafi. Entonces nosotros lo que hacíamos era intermediar en el otorgamiento de créditos para autos, maquinaria agrícola, todo lo demás. Había hecho muy buena relación con el gerente comercial de esa empresa, se llama Pluscarga, en realidad es Seire, Pluscarga es el nombre comercial, y me había dicho que había una empresa muy grande, que tenía que hacer una renovación completa de flota. ¿Vos sabías quién era Lázaro Báez? Honestamente en ese momento no. De hecho mi respuesta fue lo que le respondí a todos. Bueno, mandame tal papel, tal papel, tal papel, yo hago el análisis previo, si veo que tiene los índices que el banco toma, lo mandamos al banco. Y ahí me encontré una negativa, porque decían que para entregar los papeles teníamos que firmar un contrato de confidencialidad, que esto y lo otro, y me explica él, que era una empresa muy grande. Él, hablaba con No, Minosi, el señor de Pluscarga, sí. que teníamos que ir, que esto, que lo otro. Bueno, me terminó convenciendo y fuimos. Un viernes a las 3 y 10 de la mañana. No, 6 y 10 de la mañana. ¿A dónde fuiste? A Río Gallegos. Fuiste a Río Gallego. Y ahí Con te él. reuniste con Martín Báez. Ahí primero. me junto primero con... Estaba Martín, Emilio Martín. O sea, Martín es el hijo. Emilio Martín, que le dicen Tito, era en ese momento como el gerente. Bueno, Austral no tenía ni organigrama, para tener una idea. ¿Año? 2010, marzo del 2010. Vos no sabés quién era el tipo. Vos llegaste allá, vieron No, un tal claro. Lázaro Báez, para vos era... No estaba, de hecho. Ni estaba. Estaba él y había una persona que me llamó la atención, un pelado, medio gordito, que no hablaba y miraba. Cuando tenemos la primera reunión y les explico qué es lo que les podíamos dar, esa persona sale y vuelve a entrar y dice que ya nos habían cambiado los pasajes de vuelta, que Lázaro había tenido un inconveniente con Leandro, que se había roto una pierna o algo jugando al fútbol en Buenos Aires, que Otro de los hijos. lo había ido a buscar y que volvía y que comíamos un asado a la noche. Y esa noche comimos un asado en la famosa Chacra 39 y empezó mi relación con él. Y ahí empezaste, porque ahí también yo te conocí unos años después y venías cuando apareces, en esa época Animales Sueltos era otro tipo de programa y claro, eras salías con las mujeres más lindas de Buenos Aires y tenías unos autos que nos sorprendían a todos y te estabas cerca de Ricardo Ford y salías en foto, entonces empezaste a aparecer por un montón de programas, yo recuerdo que venías, pero déjame preguntarte esto, siempre todos tenían la sensación, yo no sabía si eso era humo o qué, se dijeron miles de cosas de vos, que eras hijo de Néstor Kirchner, barbaridad. y vos no las aclarabas, entonces eso generaba... No, yo lo de Néstor Kirchner siempre lo aclaré.
Siempre. Siempre. Claro. Eso Pero- fue un invento de la agencia Nova de La Plata. Pero voy a otro punto. Voy al punto en que todos entendían que vos eras muy bueno con los números, que eras un cerebro con los números, y evidentemente algo lo convenció a Lázaro para quedar prendado con vos esa noche. Te fuiste a vender esto y terminás siendo o te abrió las puertas de su mundo el key de la financiero. cuestión estuvo en que lo que él pedía era muy difícil de conseguir porque los créditos para empresas que mayoritariamente facturan como proveedores del Estado no son proclives a recibir créditos. Porque el Estado paga tarde. Claro. Hay un dicho. Difícil. Hay un dicho que dice el Estado es el mejor pagador, siempre paga pero paga tarde. En el negocio financiero no es negocio que pagues tarde, como tampoco es negocio ejecutar. Eso es otra discusión. Entonces lo que yo le planteo a él es, ya a la vista de los primeros números, un tipo que facturaba lo que facturaba no podía tener los problemas de liquidez que tenía. Ahí te diste cuenta que el tipo era, cuando lo conocés, porque ahí conoces al primer Lázaro Báez, te diste cuenta que estabas en presencia de un boludo que no sabía qué No es hacer con la ningún- no es guita, ningún boludo. o de un vivo que se estaba haciendo millonario rápidamente. Tampoco, yo no lo considero ni un boludo ni un vivo. Ujú. Lo considero un empresario sin demasiadas armas, no te lo voy a negar, no es un tipo brillante, que tuvo mucho beneficio con el tema de la relación con Kirchner, que supo aprovechar su momento. ¿Pero era Kirchner o era Lázaro Báez? O sea, ¿él hablaba por sí mismo Bueno, o era toda guita de obviamente Lázaro Báez, que de los al Kirchner? principio, cuando yo empecé mi relación con él, no te lo estaba... decía. Exacto, Ahora, en el él le 2010, propuso- perdón, Dani, sí, en perdón. el 2010... Pero después sí era de los De- Kirchner. o sea, él siempre hacía la referencia a su... yo lo defino como una sociedad. Para mí es una sociedad, no llega a necesitar este aferro. Pero digo, en el... Con Néstor, Sí. ante todo. Porque con Cristina tenía muy mala relación. Siempre de boca de él. Mala a mí me ha relación. constado, por ejemplo, el mayor grado de confianza con él yo lo tomo cuando le llevo la posibilidad de comprar Sofora. Sos fuera. Claro, a la vez que yo estaba trabajando en la auditoría con él, La estaba, auditoría interna de Australia. claro, estaba colaborando con una empresa, un grupo de inversión, Ujú. se llamaba Genevieve Financial Corporation de Argentina, que tenía la intención de comprar Sofora. Sofora es la controlante de Telecom en Argentina, y en el 2010 Telecom salió a oferta pública. Entonces, ¿qué pasa? La empresa había conseguido una carta de crédito y le faltaban como 300 millones de dólares para poder ejecutar la oferta. Entonces, a mí lo que se me ocurre es ofrecérselo a Lázaro. Él, en presencia mía, lo llama a Néstor y Néstor le responde que no se meta en el negocio, que ya estaba asignado. Otro. Estaba asignado. Sí. O sea que eran ¿Supiste socios. quién estaba asignado? ¿A quién Y estaba asignado? terminó, no sé, la Está bien, licitación quedó... Déjalo ahí. Ahora, Bueno. Leo, vos cuando lo conocés en el 2010, Lázaro Báez ya tenía una historia larga con Néstor Kirchner. Sí. Por lo menos 6 años. De hecho, el Club de la No, Obra Pública... mucho más. No, pero por eso te digo, por lo menos 6 años, si nos agarramos de lo que dijo Wagner, que se armó digamos, Debido se juntó con él en el 2004 y dijo, armar el Club de la Obra Pública. Por lo menos ahí, por lo menos. Igual la empresa la creó en el 2003, 13 días después de haber asumido, o 13 días antes de haber asumido el poder. Pero digo, cuando vos lo conocés ya no era un nene de pecho al lado No, de no, Kirchner. no, yo no. ¿Y no te llamó la atención el poder que tenía? Es que al principio mi relación con él era de empleado, básicamente. Después, cuando se abrió el juego, o sea, ya él te manifestaba que lo que estaba en los estados contables no es lo que estaba. Yo al analizarlo ya te das cuenta. Bueno, pero tampoco te O sea, importaba, porque en esa época si googleabas ya sabías quién era Lázaro Báez. Es que Miraba por internet un poquito y ya no, sabías. yo no estoy renegando eso, yo reconozco. O sea, Ok. lo que yo estoy planteando es cómo se dio la consecución de los Claro, hechos. está bien. ¿Por qué tenía problemas Porque acá viene un tema. Vos tenías una empresa que te facturaba el grupo de 3 empresas, Biancalani, Sucesión de Elmo Biancalani, Cani Costilla y Austral Construcciones, te podía facturar 900 o 1.000 millones de pesos en un año. Pero tiene una ganancia neta de 6 palos y medio. O sea, laburás al menos del 1% de utilidad neta. Eso es un resultado antieconómico. Claro. ¿Por Entonces, qué? ¿Por qué? porque estás poniendo en capital, en riesgo, un No, giro pero por- comercial. Ahora, ¿por qué, ¿por qué daba tan por qué poco? tenía una utilidad neta tan...? Porque ahí es donde empieza el tema de la auditoría, que él me empieza a abrir el ¿Dónde juego. se iba la guita? Vos tenías ¿Se la robaban? una sobrefacturación de todos los costos. Muchas veces tenías refacturación de costos entre empresas de él. Pará. ¿La refacturaba, como dice, o sobrefacturaba, como pregunta Maxi, para devolverla? En parte sí. Y la otra parte la hacía negra.
Entiendo. O sea, vos para que te des una idea, en la ruta del dinero acá se da una particularidad con el hecho de... Tenía que sacar guita negra de una empresa cuyo principal ingreso era la guita que iba del Estado Nacional en blanco. No, único ingreso. Único ingreso. Entonces tenía que negrear la guita. Guita que entraba en blanco, tenía que negrearla. ¿Cómo la negreaba? Bueno, la sobrefacturaba a contratistas Que eran propios. que eran propios, o pero proveedores. no La había otra vez guita vimos, negra. Leo, la otra vez Leo, vimos la planilla de contaduría Leo interna le de propuso- Isolux. Perdón, Leo le propuso en ese momento el fideicomiso con el Banco Nación, que fue una solución muy grande para Austral Construcciones. Pero después en su confesión él contó que tras la muerte de Néstor Kirchner, ¿qué te dijo de la relación con Cristina? No, que era malísima. ¿Y qué te Él siempre se sintió menoscabado por ella. Eso es una realidad. Lázaro. Sí. Si hay una cosa que hay que destacarle a Lázaro, en términos humanos, es su lealtad hacia su amigo. Que yo sostengo que en un 80% el tipo no habla por la lealtad a él. ¿Sí? Pero la relación con Cristina nunca fue buena. Pero lo hacía Vox Populi, creo que todo el mundo, cualquiera periodista que investigaba eso lo sabían. ¿Vos crees que Lázaro no se va a quebrar nunca? No, salvo que esté en juego la situación procesal de los hijos. Porque acá viene un tema. Procesalmente ya hay una instancia que los hijos están bastante complicados. Claro. Los beneficiarios de la mayoría de las cuentas, me incluyo en las que yo le abrí, eran los hijos, no era él. Él era beneficiario solamente de una, de la segunda que se abrió. Lo demás eran los hijos. Vos decís, si Vos hablando entran de en riesgo litigan. los hijos, No, ahí no. puede... Los hijos, creo que hay 20 y pico de cuentas. Sí, sí, Pero, ¿qué podría decir ahora ya? Ya Lázaro? está, ya está. Pero el tema es bien así. Yo lo que siempre pregunté es, si él se hace cargo de que todo el patrimonio es de él, porque si vos ves los autos de procesamiento, Casanero hace mucha referencia que los hijos tienen participaciones accionarias de las empresas que están investigadas. Porque Martín tiene acciones de Can y Costilla y de Austral Construcciones, Leandro tiene de Austral Agro, las hijas también. Entonces engancha formalmente el delito por esa parte. Lo que yo siempre pensé es por qué el tipo no se hace cargo y dice mis hijos eran meramente una pantalla, ¿sí? Los puse yo como beneficiarios de las cuentas, por una cuestión meramente de confianza, todo esto es mío. Y hay que ver, obviamente, los hijos le va a caber una responsabilidad penal, pero estimo que se pueda aminorar. Pero son mayores de edad, son gente grande. No, pero son lo que dice hecho Fernando es millonaria. cierto. Ahora, cuando empiece el tribunal oral por esta causa ruta del dinero acá, ahí pueden los hijos terminar a ser condenados y la lealtad de la Néstor, ¿hasta dónde va a aguantar? El tema es que procesalmente él no puede arrepentirse. Ya está la causa elevada a juicio. Pero ¿Vos tenés idea por qué no está Lázaro? Y la responsabilidad material de los hijos ya está consumada. ¿Vos tenés Son idea- beneficiarios de una cuenta. El Son otro- conscientes de... Vos cuando abrís una cuenta firmás como beneficiario. ¿Vos Bueno, tenés ellos idea firmaron. de por qué Lázaro, el otro día especulábamos con Mariano, de por qué Lázaro Báez no está en los cuadernos de las coimas? ¿Por qué no tenía que pagar coimas Lázaro Báez? Hasta que Néstor estaba vivo, la relación, o sea, el negocio lo mantenía Lázaro con Néstor. Por eso yo te dije que eran como socios. O sea, porque eran socios, no pagaba Claro. coima. Parte del patrimonio era de Néstor. Y él lo manifiesta. Leo, Lázaro- vuelvo a lo que ¿Quién más no preguntaba está? de los hijos. Pero ¿Vos no está creés- Cristina. Pregunta Fer. Una pregunta nada más. Leo, ¿vos crees que efectivamente si está en riesgo la libertad de los hijos es lo que puede definir si se quiebra o no Es se que quiebra? creo yo que a esta altura ya no puede no estar en riesgo. No sé si la palabra es la libertad, pero la condena de los hijos. Pero, Leo, escuchá, Mariano había O sea, contado... vos mirá la carga probatoria que tiene, o sea, la Cámara convalidó el tema de la información de los exhortos, por lo cual ya es prueba válida. Si ellos fueran juzgados por la tenencia de dinero en exterioris, por ser beneficiarios, no le encuentro mucha manera de defenderse. Leo, pará. Escuchá lo que dice el profesor, porque él estaba diciendo fuera de cámara que si bien él no está en el régimen de arrepentido, puede tener atenuantes. Si él colabora con el Tribunal Oral Federal 4, puede ser un atenuante entre atenuantes y agravantes Y gratis. en delito de lavado. Cuño va a hablar y gratis. Exactamente. Y gratis. Exactamente. Yo no puedo hablar del caso este en concreto, pero lo que sí puedo decir en general es que en los tribunales, y sucede en mi época y se aplica hoy, si una persona va y confiesa sin adherirse al régimen del arrepentido, esa confesión, ese arrepentimiento y suministrar datos fuera del régimen de la ley de arrepentido es una pauta que el juez va a tener en cuenta al momento de graduar la pena entre un máximo y un mínimo para darle una pena menor al que niega, al que no suministró datos. O sea, es un atenuante. Entonces, fuera del régimen del arrepentido,
que sea en el juicio oral, que confiese, que suministre datos y que demuestre un verdadero arrepentimiento, al margen del régimen de la ley, sin duda va a tener una punibilidad menor al momento Así de que graduarse todavía la tiene un pena. espacio Ahora, para ayudar a Sí, los hijos. pasa que hay una cuestión que no es menor. Porque el tema salió en base a ver al poner en riesgo la libertad de los hijos. Yo creo, en cuanto a los hijos, te quiero decir dos cosas. Primero, no conozco el caso en concreto como para opinar, pero siempre en los tribunales han existido códigos con relación a los hijos y las esposas, donde se incrimina al jefe, no a los hijos, que actúan a veces sin dolo, a veces sin conocimiento, que son meros instrumentos, y lo mismo a las mujeres. Siempre ha habido cierto respeto. Sí, pero y una códigos. cosa, Mariano, Martín tuvo un rol más activo, porque Martín Báez viajó a Suiza. Martín es Sí, hay diferente que a los ver si hermanos el menores, ¿no? cartero también viaja, ¿viste? Entonces hay que ver para bien que el grado de me pidió conocimiento. Calvo, quiero que abra Javier. Sí, yo te quiero preguntar por vos, porque desde que se difundió que venías al programa, hay una ola en redes sociales, sobre todo en Twitter, muy crítica de tu presencia acá, pues te consideran lo que sos, un delincuente. Y es raro desde qué lugar te parás vos para contar algunas cosas que hiciste, y por eso te quiero preguntar si en algún momento de esa fiesta que vivías no se te ocurrió, no se te cayó la ficha en ningún momento de que podías terminar en cana y que todo eso se podía ir a la mierda. No, honestamente en ese momento mi conciencia era completa, mi madurez era completamente distinta a la que está ahora. A mí me ganó la ambición. O sea, vos me preguntás a mí desde qué lugar me posiciono desde el lugar de una persona que a los 23 años ingresó en un circuito que no lo supo manejar, que me guié meramente por la ambición, que en todo ese camino perdí todas las personas que a mí me apoyan de manera verdadera, que me costó y me cuesta recuperar a mi familia, me quedé absolutamente solo. Todas esas personas que vos nombrás en la fiesta que yo vivía, no solamente no me tendó más un teléfono, sino que me desconocieron, lo que es peor, me desconocieron, y con 2 años y 20 días preso, viendo cosas que... ¿Qué te hace pensar? No, peor, porque esto hay que decirlo, que rozan, que superan lo que es la dignidad. Porque las condiciones de detención, por lo menos las que yo viví, las que vivieron compañeros míos de las cárceles, como son las cárceles en este país, son infrahumanas. ¿Pero qué viste? ¿Qué cosas? El pasar hambre, que gente del servicio penitenciario, más que cuidarte, lo que haga sea humillarte. Yo no voy a entrar demasiado en detalle, pero averigüen cómo eran las requisas. O sea, el grado de falta de dignidad que te generaba una requisa. Sobre tu cuerpo y el cuerpo Claro, de la sí. gente que iba a visitar. Y el lugar. Claro. Entonces, yo acepto la crítica, o sea, merezco la crítica. Yo no busco, vos fíjate, yo no busco excusas. Entonces, lo que yo me critico mucho es el haber llegado a tener que darme una piña tan fuerte para empezar a valorar determinadas cosas. Pero vos no interviniste en un auto trucho, compraste una casita con fondos ilegales. Vos manejaste decenas y decenas de millones de dólares que iban y venían. ¿No se te ocurrió nunca decir, che, alguien se va a dar cuenta de esto? Es que en ese momento, o sea, vos ponete en la mentalidad de una persona que tenía al inicio de 23 años, que lo máximo que había visto era haber ganado una comisión por la venta de una máquina agrícola de 22.000 pesos. ¿Sí? ¿Vos Y yo me cuánto pasaste a encuentro, ganar? y me encuentro con ¿Cuánto- todo ¿Cuánto eso. pasaste de ganar? Por Hay mes. cosas que no me quiero meter porque son demasiado personales, pero particularmente en mi caso, todas las conductas que yo adopté son consecuencias de cosas que a mí me pasaron en la vida, que se las traté posteriormente con terapia. Por eso yo siempre digo que todos son capaces de equivocarse y en cualquier escala. El tema es darse cuenta y cuánto te vale darte cuenta de del error que vos cometiste y qué haces para reivindicarte. Entonces yo empiezo a medir muchas veces la vida como una ecuación, como un balance, que es lo que más me gusta, los números. ¿Sí? Mi imputación, o sea, más allá de lo que dice la imputación, dice que yo formo parte de un grupo de personas que lavamos 60 millones de dólares para Lázaro Báez. ¿Sí? Yo ahí te lo retruco. ¿Sí? Yo de Lázaro Báez manejé 77 millones de dólares y se lo dije en una causa. Faltan 17.
¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, en la compra del campo de Uruguay que se hizo, como no llegó el exhorto, la colaboración de Uruguay, No está en la lista, no se no. suma. Y faltan un par de cosas que las compran las cooperativas, etc. Entonces yo me hago cargo primero del número total de lo que hice. ¿Sí? Entonces, si yo quiero reivindicarme, lo primero que tengo que hacer es un cambio subjetivo. Sacar la causa y sacar la vista de la gente. Yo tuve que primero ir por lo más importante. Lo más importante era mi papá. ¿Sí? Y de ahí para abajo, mi familia. Vos pensá que hace una semana vi después de 15 años a mi mamá. Después de 15 años a mi mamá. ¿De 15 años? Sí, me dijo una frase muy linda para mí, haciendo referencia a la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Entonces, mirá el lugar que me ponía mi mamá. Ergo, mirá qué mal que actué yo. Entonces, cuando vos, si vos no edificás los cimientos, todo lo que hagas posteriormente se va a caer. Bueno, yo me había olvidado de mi familia y de mis amigos. Mis compañeros de la facultad, los chicos de La Plata que estaban conmigo cuando teníamos 50 pesos, literalmente, en ese momento 50 pesos para ir a un boliche y nos dividíamos la plata para comprar bebida. ¿Sí? Yo me olvidé de todo eso, pero son los que siempre estuvieron y los que me hicieron un llamado telefónico en la cárcel y los que están hoy. Ahora, lo que yo me Entonces, sumo, perdón, sigo con el tema del balance, ya te lo cierro. A mí no me queda otra más que colaborar. No solamente una cuestión procesal, sino una cuestión subjetiva. El derecho te marca dos cosas, que vos tenés una sanción penal para un acto reprochable en términos penales, para un delito, pero vos también tenés que en cierta manera tener una retribución onerosa. ¿Sí? Entonces yo empiezo a poner esto. ¿Yo preso estuve? Sí, considero que estuve un buen tiempo preso. Quizás me toque estar más. vos reconocés, a ver, pará. Vos reconocés, porque te está viendo muchísima gente del otro lado, porque ahora voy también, a que me ayude a Cuño, es si vos sentís que ya pagaste tu deuda con la sociedad, no solamente con la cárcel, sino con todos los datos que estás dando para que se recupere el dinero. Pará, pero vos entonces vos reconocés y vos sabés muy bien que en unos meses podés volver a estar preso. Puede ser una posibilidad, sí. Entonces, acá es donde yo digo el balance. La cuestión del reproche penal, de la pena privativa de la libertad, es un camino. Yo estuve ya un tiempo preso, ¿sí? Estará en la justicia a ver si me falta o no. Tienes un crédito. En números. Ponele. ¿Sí? Por la condena. Sí. Entonces, después viene el tema de lo oneroso, ¿sí? Yo reconozco que manejé 77 millones en total de Lázaro Báez. A partir de o sea, hasta el día 8 de abril del 2016, si vos agarrabas la declaración jurada de Lázaro Báez, validada por la FIP, ya habiendo sido investigada en distintos juzgados en Río Gallegos, en planes económicos, con 73 millones de causas que nunca ni siquiera había llegado el tipo de indagatoria, declaraba 66 millones de pesos. 66 millones de pesos. A partir de mi declaración, ese patrimonio, mediante medidas de pruebas, mutó a casi 300 millones de dólares, que hoy están en poder del Estado, porque los tiene todos decomisados. O sea, vos le decís al que te está viendo la sociedad que vos sentís que ya pagaste una parte... Yo no tengo la capacidad para hacer la valoración de lo que yo le debo a la sociedad. Para eso está la justicia. La realidad es esa. Su confesión permite que el Estado eventualmente recupere No, el bienes. Estado ya lo tiene en su poder. Bueno, pero tampoco es todo mérito tuyo. Pero no. Si no parece que le hiciste, terminaste haciendo un favor al Estado. No, lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente, que esto habla del mal funcionamiento que tenía el sistema de la justicia antes y de los organismos de contralor. Porque es inaudito, por ejemplo, que yo, haciendo auditoría, tenía 27 boletos de compraventa y escrituras certificadas por escribano público, y algunas escrituras metidas en el registro de propiedad inmueble de Santa Cruz, pero que en una declaración jurada no estaban, y resulta que cuando van a hacer los allanamientos, porque digo, puede estar acá, estas propiedades, allanen acá, pim, pum, pam, resulta que las propiedades estaban en el registro de propiedad inmueble de Santa Cruz, pero no estaban inscritas ni circularizadas. Leo, te hago una pregunta, porque estamos... Claro, era el poder, no me estoy agarrando el crédito el de decir organismo que de fue por control mí. no funcionaba. Desde mis pocos o muchos recursos. Leo, te hago que yo una tengo pregunta, porque para- estamos todos escuchando lo que te pasó, ¿sí? Y es interesante porque en definitiva nos pasó a todos, pero queremos saber lo que nos pasó a nosotros. Y la pregunta es, ¿hay plata enterrada, oculta, escondida o no hay un mango? La ¿Dónde está mayoría de guita? la plata, sí, no está afuera. Tiene que estar acá, en efectivo. No sé si enterrada, si al punto de decir está enterrada en un ¿Pero está en algún container. lado? ¿Físicamente está en algún lado? Físicamente hay dinero, o sea, Lázaro tenía dinero en estancias en Santa Cruz. O sea que O sea, no creo que subo es- lo que dice Fernando. La plata física, billete,
podría haber billete o en una pared. Mira, si o vos en- empezás a hacer empezás a aplicar los coeficientes de los retornos que vos ves en todas las causas, en la causa de los cuadernos, esto y otro, te va a dar un cálculo que vos podés tener dependiendo de la cantidad de servicios públicos y de presupuestos que vos agarres de los distintos ministerios, entre 30.000, 50.000, 60.000 o 70.000 millones de dólares. La pregunta es, no es una pregunta, esto es una afirmación, no hay manera física Ya de está. expatriar todos esos fondos, porque además el primero que te vende es el mercado. Entonces Es una realidad. debería haber Pero eso dinero. está, La plata entonces está tiene que acá. estar Pero acá. por eso, entonces Yo no está tengo acá. ninguna duda. O sea, está en Pero- bóvedas, pero está entonces- en pero departamentos, está muy mal- está ¿cómo enterrada, está muy mal buscada. ¿Cómo lo encontramos? Está muy mal buscada. No, pero tenés un, un solo tipo que tiene 4 capitales federales de extensión de tierra de manera conjunta y vos tenés que Las encontrar. estancias, están dando las Claro, estancias. ¿cómo encontrás? Ahora, Hay Leo, gente pero- que, a ver, tienen cuidadores de guita. ¿Qué, Está es, bien, cuidador- pero qué es un ¿qué es cuidador de plata? Y, o sea, por ejemplo, en Cruz IK, en Estancia La Julia y en la Chacra 39 había dinero. Me consta, lo vi, no me lo contó nadie. Pará, Sí. pero ¿qué es que lo viste? ¿Lo viste? Claro, ¿En, la vi, en la grandes guita. cantidades? Grandes cantidades. ¿Qué es grande cantidad? Y por Para- ejemplo, en la Chacra 39 tranquilamente tenía 60 o 70 palos. ¿Pero en dónde? ¿Pesos? ¿Cómo? La chacra dólares. inteligente de Río Gallegos. pará, donde pará, vivía. pará, pará. Entonces, la pregunta que ¿Pero yo vos te- viste 60, 70 palos? O sea, vi los lockers, vi la guita, sé cómo se sacaban guita, estaban al lado de las botellas de champagne María, o sea, lo vi, porque comíamos ahí todos los viernes. La realidad es esa. O sea, Bueno. no es un invento. Dale. Entonces, Ahí está la la pregunta es, él, Lázaro, no vive ahí, no vivía ahí. Esto entonces, eso no es una Esa bodega. Eso es una payasada, honestamente. Esta bodega. No sé si ustedes tuvieron... No, no, por Bueno, eso No, pero fueron. tuvieron colegas que cuentan que había olor a pintura porque estaba Sí, recién sí, armado. recién eso. Que lo llevó Baez. Hay fotos de cuando se desmantelaban esas... Sí, sí, sí. esas La cosas. Carrió las aportó a la causa. Entonces, ¿vos cómo haces para sacar eso al exterior? Multiplicado Pará, por todo lo dame, que dame había. un segundito porque quiero hacer una pregunta para saber. Frename un segundito la imagen. Frena acá. Esto que estamos viendo acá, estos vinos, esto que tanto se presentó, ¿esto qué era? ¿Esto no era Esa bodega? fue la fachada que armaron posteriormente a la denuncia. Bueno, salí de... esto cuando vos ibas a comer ahí asado, cuando estabas con esta Había gente. lockers de dinero. Había lockers. Como si fueran los sectores Vestuarios. de Caja de seguridad de un fuerte banco, digamos. Como si fuese, perdóname, cuando vas a un vestuario, un gimnasio que te dan las llaves para abrir y dejar tu ropa para ir a entrenar, había lockers de dinero. ¿Y estaban tapados con algo o estaban a la No, vista? eran lockers. Lockers. Los sacabas, tenía dinero. Caja de ¿Pero qué? seguridad. Perdóname, ponele. ¿pero qué? ¿Estabas comiendo al lado y estaban todos No, los... no es que estás comiendo al lado. Eso es un Sótano. suelo. Ah, esto es un sótano. Que están en la Chacra 39, que ahí es donde comimos. Esa es la los fines casa semana. de huésped donde estaba Néstor Kirchner cuando vivía, ¿es así? Dentro de la chacra inteligente que tiene cerca de Río Gallegos. Claro, entonces, cuando Pero vos viste incluso en la Julia también había un reservorio de dinero que estaba en un entrepiso en la cochera. Ahora, el tipo no vivía en la Julia y tampoco vivía ahí. Y ¿Qué tenían- ¿Qué es un Ah, y cuidador por de eso dinero? tenían que estar cuidando. ¿Qué es un Claro, es cuidador? como si fuera un casero porque tenés guita. Pero perdón, Esos tipos a ver, tienen es que un dato, saber. es un dato, exactamente. es un dato. Esos cuidadores de dinero. Pasa que yo creo que en base a eso se piensa la medida esta que sacó el Ministerio de Seguridad de quien aporte datos al dinero se queda sobre un porcentaje, porque hay gente que sabe dónde está la plata. Claro. Para moverla. Leo, tenés los Suponete que, nombres. que en ese Necesito momento... empleados para Claro, moverlo. te Leo, dicen, tenés los nombres, tengo- ¿vos te acordás me algún cae un nombre? allanamiento, te dicen, listo, tenés que sacar 50, 60 palos. ¿Cómo haces? Cuando vos saliste Pero pará, un públicamente... segundo nada más. ¿Te acordás Dale algún vos, nombre Javier, de un pues. cuidador de dinero? No, porque mi trato era ¿Pero lo directamente podés con él. reconocer a ellos? No, porque había 70. A ver, la fuerza de seguridad, la gente que él tenía de apoyo, en su mayoría eran de la policía de Río Gallegos. Y vos, Claro, vos, ese vos policía. viste dólares con olor a humedad y vos viste... A mí me ha pasado que vos en sacaste, perdón, financieras- una pregunta. Y además vos entregaste unas fotos donde se veían unos camiones con cajas de cartón. Ahí también había Claro, plata. ahí trasladan dinero. De hecho, una particularidad es que también trasladan dinero de Santa Cruz al Chaco cuando se instalan con sucesión de Elmo Biancalani e hijos. O sea, plata tenés a lo largo y ancho del país, ¿Y para qué el Chaco? porque se había instaurado ya. Empezaron a meter fuerte obra Había pública. mucha obra en Chaco. ¿Qué me decías, Javi? Desde que apareciste públicamente con el tema de la guita guardada, escondida, ¿cuánto hace que pasó eso? 2010. 2010. Pasaron que yo 8 trabajé años. con Que vos, Lazo. que vos saliste públicamente a 2000. contar toda esta 16. historia del 8 de abril del 2016. 2016. Estamos a Dos años y medio. Yo ya perdí la cuenta de cuántos operativos judiciales, policiales, periodísticos hubo buscando Dinero. guita de los Kirchner, de los Baez, de los Cristóbal López. El último operativo, perdón, se me escapó, fue la semana pasada.
o buscan muy mal, porque estamos hablando de mucha cantidad de guita, o puede ser ficción, o se la llevaron, que vos decís que no puede ser. Entonces, o buscan muy mal, o es ficción. Mira, vamos a empezar, te voy a responder por las tres. La primera es la de ficción, te lo voy a responder Parafraseándote a vos, ¿no? sí, invitándote a aplicar el sentido común. Si Lázaro Báez tiene una declaración de 66 millones de pesos y le encuentran patrimonio total por casi 300 millones de dólares, de los cuales vamos a poner que de los 300, 250 estén en propiedades, Sí. 250 en participaciones accionarias, cuentas en exterior, etcétera, etcétera. Un tipo que tiene 250 palos verdes en propiedades y tiene 50 palos en guita afuera y en acciones, ¿es toda la plata que tenía? No, seguro tenía mucho Listo, más. entonces ficción no es, la guita la tenían. Entonces uno no puede tener a la vista de todo bienes registrables cuando el caudal es negro. Entonces, ficción no es, la guita está. Porque yo también te puedo decir, la estancia esta vale 5 palos, pero antes de que sea una estancia eran 5 millones de dólares en efectivo que no estaban declarados. De alguna bóveda salió, de alguna quinta ssalió, de algún departamento salió. Segundo, si las búsquedas están bien o mal, no lo sé. Yo lo que tengo entendido es que se sacó hubo como un procedimiento en el cual a quien aporte datos, se analizan, se tamizan, van a buscar. Yo soy de los que piensan que no se va a encontrar la guita. ¿Sos de esos? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque semejante volumen de dinero tiene una estructura de movimiento seguramente. No van a estar a la vista de todos. Y tienen que estar concentrados en un grupo reducido de personas los que saben dónde está ese dinero. Y lo van moviendo, decís vos. Estimo de que sí. No creo. Porque cuando hicieron, Nadie ve nada, cuando hicieron el- nadie- Mirá, y cuando nadie hicieron el tapó. allanamiento en la estancia La Julia, encontraron la bóveda, el reservorio de dinero. Fueron los perros de AFIP. Los perros de AFIP detectaron el olor a dinero, pero no había dinero. Entonces, ahí el dinero estuvo. ¿Dónde está? No lo sé. Pero seguramente la guita que entraba ahí no se la gastó Lázaro Ahora, si estando preso. Lázaro, Porque Leo, había si estado Lázaro... 3 semanas preso. Entonces, ¿que la mueven? Sí, la mueven. Tenés cientos de cascos de estancias perdidos. Tenés propiedades que nadie sabe que las tienen. 5 veces porque la Ahora, superficie del Leo, si capital Lázaro federal, ¿no? tiene toda esa plata y la tiene escondida, ¿los Kirchner cuánta tienen escondida? mucho más. Ahora, Parte de Cristina eso, tiene sí, mucho más pero que vos no escondido no que... te olvides que parte de Lázaro era de Néstor. Y te lo reconoce él. Sí, Entonces, está bien, pero vos, Lázaro, te empezás a esa puede ser multiplicar, parte de Néstor, pero los empezá a Kirchner en sí mismo, Cristina en sí mismo tiene que tener mucho más escondido. Empezá a multiplicar pero pará. todos los servicios públicos, pues acá estamos hablando de un hombre. Mira, hay una causa que es la de asociación ilícita, cuyo denunciante es Vialidad Nacional, que pasaría a ser como el delito precedente a la ruta de Tinoca. La asignación fraudulenta de obra pública dirigido al amigo que era 3.000 millones de Lázaro dólares. Báez. Esa es una causa de obra vial sobre un empresario. Empezá a multiplicar todos los empresarios que había, todos los empresarios que se beneficiaron, que están a la vista en la causa de los cuadernos, y empezá a ver todos los presupuestos que concentró el Ministerio de Planificación, porque esto no es menor, ¿sí? La estructura que se generó en el Ministerio de Planificación como concentrador de presupuestos tenían minería, transporte, obra vial, concesiones y las universidades O tenían sea, eso fue todo. pensado por debido para Claro, vos. eso fue pensado por la estructura del kirchnerismo, y lo mismo tenían en la provincia de Santa Cruz cuando eran gobernadores con Perdóname, el déjame preguntarte esto. ¿Qué te contó? Porque vos hablabas con Báez. ¿Cómo es que lo elige, unge en esto Kirchner? Amigos de toda la vida. Lázaro, de hecho, viste que siempre se dice que hay una pica de Lázaro con los demás empresarios del poder, con Cristóbal López, con Ferreira, que se odiaban. Sí. Bueno, Lázaro se autoproclama el amigo de cuando no eran nadie, cuando tenían un falco y no por la pelota. Es verdad. Y eso es verdad. Te lo reconocen todos. Lázaro lo ayuda en el Banco Santa Cruz cuando había A Lázaro deudas. lo adjunta al el directorio de cuñado, ¿no? Santa El Cruz. cuñado de que era Con Néstor vivo, Cristina, ¿qué te contaba Báez? No, la relación con Cristina era malísima. ¿Pero sabía de todo esto Cristina con Néstor vivo? ¿Qué te contaba vos o qué le contaste a la, Y yo te digo que lo que le sí, contaste a la justicia? No sé, lo puedes contar a Yo la me sociedad. acostumbré a hablar y a decir las cosas como son. A mí la constancia de Cristina en los negocios me empezó a constar más con la redundancia cuando a los días de morir Néstor, Cristina lo cita a Lázaro en Olivos y le hace un reclamo de guita porque eventualmente ella consideraba que por información de la Embajada de Estados Unidos se estaba sacando al exterior. Frená ahí, Entonces, frená ahí. ¿Eso te lo contó Lázaro a vos? Claro.
¿Qué te cuenta? Que cuando muere Néstor lo llama y le dice, No, está faltando... Cuando muere Néstor, nosotros empezamos el movimiento de expatriación de fondos. Es lo que yo estaba diciendo. Cuando vos tenés un caudal de dinero muy grande que vos querés sacar al exterior, el mercado informal te lo marca. Sí, claro. Son esos días que el blue se iba... Bueno, sí, hay una sí, nota de los que euros. se había dado vuelta la paridad del dólar blue, del euro blue con Dale. el formal. Entonces, lo que me cuenta Lázaro es que Cristina... Te lo contó Lázaro esto, ¿no? Dale. Cristina lo citó en Olivos y le manifestó, le preguntó, en términos de increparlo, si él estaba sacando guita al exterior. Pues se lo habían comentado de la Embajada de Estados Unidos. A lo La cual embajada él detecta que hay plata negra, un flujo muy grande de plata negra. Él hacia se lo Uruguay. niega. Él se lo niega. Él se lo niega. Ella le dice, perdóname, ella le dice, o según la palabra de Lázaro Báez, le pregunta, ¿vos estás sacando plata al exterior? Y él le dice no. No. ¿Por qué se lo niega él? Bueno, acá empiezan las elucubraciones. A mí lo que me da la impresión, ¿sí?, es que como él me dijo que era dinero y su negocio era a la par de Néstor, por una cuestión transitiva se lo va a reclamar. Y él no le quería dar dinero a la señora. La quiso porque mexicanear, La señora decís no era... vos. Es Pará, un pará. término medio raro, porque él Si lo defiende a capa y espada que lo que él hizo con Néstor era de su amigo. Pero discúlpame, Es una interpretación, yo te entiendo, Fariña, sí. te hago una pregunta. Formalmente Si, es una mexicanada, escúchame, cuando- pero él si tiene le una manera de hubiera dicho- defender, si de le hubiera decir, dicho- esto es de mi amigo. Esto es contrafáctico, Sí, pero pero si el lo amigo hubiera no dicho, estaba. y le hubiera El amigo dicho, ya no estaba, si lo hubiera claro. dicho Báez ahí, sí, estoy sacando dinero, bueno, esto es Creo que se interpretativo. armaría, Pará, se es maravilloso. armaría un lío bárbaro. Leo, escuchame una Igual cosa. vos no te es quedes con maravilloso eso, vos porque vos quedate- decís, esto era de mi amigo, esto era de Cristina, esto era de... Eso era nuestro, nos la afanaron, en Está bien, pero definitiva. pues, ahí vas. No, porque no te hago, un cargo con lo que estoy diciendo, pero hablamos tan livianamente. Sí, sí, esto es una era de mi amigo, esto era El nuestro, tema nos es la que, afanaron pues, esa si guita. vos- Pero poner una precisión. Yo, nada lo más, que vos Leo. decís está perfecto. El tema es que si vos querés empezar ¿qué es lo que está haciendo la justicia ahora? Va a empezar a juzgar Sí, este modelo, porque esto era un plan sistémico, no es otra claramente, sí. cosa. Tenés que empezar a ver cómo entre ellos se manejaban. Porque una cosa es, se adjudicaban la titularidad de algo que, como vos decís, era proveniente Del choreo. claro, de sacar de la guita del Estado para el bolsillo del privado. Porque no era más que Sí. eso, la realidad es así. Y se empiezan a discutir la titularidad. ¿Sí? Ahí es donde se empieza a corroborar que esto era un gran sistema delictivo. ¿Y por qué Sí. tanta? Que era de la Claro, gente. preguntarte y no la algo. pueden ¿Por qué gastar. tanta? ¿Por qué tanta guita? Y no la pueden Tantas gastar. estancias, tantos autos, tantos miles de millones de dólares y después no pueden irse ni No a Punta del pueden, Este. sí. ¿Para qué tanta? Vos que caíste en la tentación del dinero. ¿Por qué tanta Es guita? codicia. ¿Cuál es la explicación? Yo creo que llegado al punto de ellos, que eran funcionarios públicos y manejaban un país, era una manera de mantener la estructura de poder. Ya ellos tienen una defensa que dicen que para pelear contra los medios hegemónicos Nah, se pero necesitaba eso es dinero. zaraza, eso es zaraza. Bueno, pues, yo- no, Eso es zaraza. no es mi opinión esa, yo te estoy diciendo lo que Por eso, dicen. pero vos que los conociste, que estuviste adentro y que fuiste parte de No eso. se podían salir del negocio porque la estructura era esa. El negocio era O así. sea, cuando Vos estás ahí no la podés es detener. una concentración. Está- era cuando una, estás en la no, locura. porque Te voy a era un- preguntar- vos fíjate que ¿Puedo preguntar una cosa? vos concentrás el negocio en pocas personas, pues la realidad es esta. eran 50 pocos. empresarios, 100 empresarios a nivel país, concentrado en todo, subsidio, obra pública, concesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Empezar a meter nuevos jugadores podría ser un riesgo, ¿o no? Que de hecho vos fíjate hoy cómo en una causa hay 17 o 24 imputados. 19. Empresarios. Listo. Hay 19 de ese grupo selecto son los que hoy generan un problema bárbaro a nivel judicial a los organizadores del problema. Y después hay una cuestión que es personal, que es el mantener el poder. Esta gente armó este sistema para mantener el poder sobre la disponibilidad de los Perdón, Entonces, Mariano. si vos no pones la guita, no laburás. Entonces, sos socio mío, pues perdón, no sos nada. Vos estuviste muchos días, muchos años al lado, ahora te voy a preguntar por dos nombres. Entonces vos has conversado y esto se lo has contado, lo has colaborado en la justicia y te has reunido y has hablado en su momento, creo que con Casanelo, se lo contaste a Marijuán y lo seguís haciendo en la justicia. Voy a preguntarte por un nombre que en esa época no era pibe, pero debe ser generacional a él. De todo lo que vos elucubrás o de lo que vos te enteraste hablando con Báez y compañía,
¿Vos crees que Máximo estaba al tanto de esto o lo dejaban afuera totalmente? Máximo Porque era la época... era uno de los que iba a pedir la guita a los empresarios. Entre ellos, por ejemplo, que contaba poder era Sebastián Eskenazi. Máximo. Ujú. O sea, Máximo era el encargado de ir a... O sea, no era que estaba fuera del circuito, Máximo sabía de esto. Era el encargado, después de la muerte del padre, fue uno de los encargados de ir a golpear las puertas. Contado por quién, por Eskenazi. Baez. Pero Baez lo contó eso también. Porque Baez se refirió la siempre al- imagen que tenemos de esa época de Máximo Kirchner era que jugaba a la Play. Claro. Era la época de Lo que pasa que la época en la que murió el padre fue casuísticamente la que él empieza a tener intervención pública en Como las presidente de cuestiones IDEA, políticas. como presidente de las empresas que tenían. O sea, para vos sabía. No, sabía, sí, claramente. Pedía plata Claro. con Eskenazi y después rompen ellos, ¿no? ¿Por qué rompen? Es Vos aparente. pensás lo siguiente. A ver. Es una YPF, la expropiaron antes de darle el justiprecio. En 2012 estamos Fue hablando. una de las empresas que no arregló. Ahí tenés la consecuencia. Después tenés otras que arreglaron. Fíjate cómo le fue a Cristóbal López. El Ascar... Lejos de estancarse, compra de medios, se fue para Claro. arriba. Lázaro se fue para abajo. Empezás a... Porque la relación con porque Cristina se era mala. peleaban con Escuchame, Entonces y- empezaste y- a ver la y- evolución patrimonial de estos ¿Y empresarios. ¿Cómo, del cómo 2000 entra, adelante. ¿Cómo entra el Ascar ahí? Porque yo lo entrevisté al Ascar en su momento y el Ascar, él tenía la rosadita. Porque de todo esto pasan tantas cosas, ¿no? Aparecen contando guita. En la ¿Cómo entra el Ascar ahí? ¿Entra por vos el Ascar? Claro, ese yo circuito? a Federico le propongo comprarle la financiera. Estaba ¿El lleno Ascar de tenía una guita. financiera? Claro, Pero tenía la... no, para Lázaro. La Ah. CGI era rosadita, ¿no? A ver, SGI es de Lázaro. De hecho está aprobado. O sea, A través del accionista Betis, es el del Betis Betis Service Service Group. Group. Está bien, se la compra Lázaro. O sea, yo Pero- actuaba en representación de él. Pero el Ascar nunca confesó, a diferencia tuya, siempre él negó todos los hechos, negó. Primero lo también- hizo. Después se retractó. Después cuando lo hizo con Campagnoli. Claro, pasa después- que, a ver, vos acá empezás a ver la parte especulativa de lo que es eventualmente un arrepentido. Si vos primero decís, colaboré con, o sea, yo hice esto, esto y esto, y te pones a empezar a pensar de que si yo digo esto me puede venir otro delito y se me puede agravar la situación procesal, hoy tenés a un Federico Laja que dice, yo estoy procesado por 4 ROS de la compra de 3 autos y una tarjeta de crédito. ¿Y vos no hiciste eso? ¿Vos no te Entonces- arrepentiste por especulación? Te vuelvo a repetir lo que te dije. Mi primera estadía en la cárcel, yo, la verdad, seguía en lo mismo. No, ya voy a salir, no pasa nada. A medida que me fueron pasando las cosas, entre ellos, por ejemplo, la enfermedad de mi viejo, no pude ver más, empezar a pasar hambre. Situaciones que son muy personales. Dije, bueno, ante todo, ¿qué edad tengo? En ese momento tenía 30. 29 y 30, porque tengo 31. ¿Tengo una segunda oportunidad en la vida? Por edad, sí. Listo. Ahora, tengo que empezar, como te dije, a cimentar todas las bases que cualquier persona a los 30 años ya tiene cimentadas. Yo tenía todo completamente destruido. Entonces, ¿cuál es la posibilidad, la única posibilidad que yo tengo para salir para adelante? La primera es reconocer los hechos. La segunda es cambiar de manera subjetiva. Y la tercera es la colaboración. La colaboración es, como te dije, en el aspecto penal y en el aspecto oneroso ligado a lo penal. La Fariña, cárcel. Fariña, perdón, hay una cosa. Poder de la cárcel, Perdón, ¿no? una cosita nada más. No es la cárcel, te voy a decir una cosa a contrasenso de lo que seguramente pensás. La cárcel de manera individual es una cosa y te la puedes bancar. Si vos me decís, te meto entre 4 paredes y sos vos solo y abstraes el mundo, sos vos solo, Claro. bueno, listo, me mandó una cagada. La sociedad Hay gente carcelaria, inclusive ¿no? que hace una ahí se llama la ecuación de la cárcel. Los delitos económicos dicen, bueno, sí, me puedo comer 4 años preso, pero me hice 50 palos. Claro. ¿Sí? No hacen ese cálculo. Frialdad total que hoy en día te digo, no puedo creer que haya una persona que haga ese cálculo porque pasás 2 días y te querés morir. Vos estabas en un pabellón VIP, si no estabas con los presos comunes. ¿Cómo? Yo estaba en el 1G, pabellón de población. Ahora, lo peor que tiene la cárcel, ¿sí? Trasciende lo que es el encierro, ¿sí? Vos ahí sos un ser que estás sostenido, o sea, sos como el ETE, estás en el tiempo, no tenés registro de horario, no ves la luz, estás completamente en riesgo, ves las peores miserias humanas, te tratan de la peor manera que te puedes imaginar. Y lo peor de todo es que las personas que te quieren sufren más que vos. O sea, ver a mi viejo entrar al salón de visitas. Yo siempre pongo el ejemplo de mi viejo porque es una cosa que a mí me dio mucha fuerza. Porque es mi gran deuda. Esta es la gran deuda que yo tengo. Porque yo le saqué vida a mi viejo. Mi viejo es enfermo cardíaco, tiene un pulmón menos. Yo le arruiné la vida, yo le quité años de vida. Pero él así todo fue a verme hasta donde pudo. Entonces vos imaginate, ver una vez a tu viejo entrar, ver 2, ver 3 y que un día te digan no puedo ir porque no le da salud, ¿qué carajo hace?
Entonces te empezás a replantear todo. Cantás todo. ¿Qué gané? No, no es cantar, va más allá de eso. Sí, está bien, ¿Qué está tan bien. mal hice las cosas? Porque la realidad, ¿hice guita? Sí. ¿La tengo? No. ¿En qué la gasté? En nada. Pues la realidad es esto, efímero. ¿Quién me quedó de todas esas cosas? Pues, yo te puedo decir, ¿es lindo manejar una Ferrari? La verdad está buenísimo, sí. ¿Es lindo tener mina? Está bárbaro. ¿La noche es linda? Bárbaro. ¿Qué te deja? Absolutamente nada. Si no tenés madurez y no caminas derecho. Bueno, todas esas cosas que yo entiendo que se me critiquen, porque yo digo, yo soy una persona que hoy colaboro, pero también fui esa persona que me veías haciendo una fiesta en Punta del Este. Sí, es parte de mi historia. ¿Sí? Creo yo que todos tenemos el derecho a cambiar y eventualmente se podrá creer o no, se podrá demostrar o no. Pero la vida sigue. Diego, ¿sí? Y hay elementos para ir te para hago una adelante. pregunta, porque al principio, cuando empezaste a tener todo el lío judicial y demás, y te declaraste como arrepentido, pasaste al anonimato absoluto. No se podía. Pasaste al anonimato absoluto, no se sabía dónde estabas protegido, oculto, no se podía tener contacto con vos. ¿Qué cambió de ese momento a hoy que estás acá, por los medios, dando la cara? Bueno, eso quizás te lo podrían explicar mejor en la parte del ministerio. O sea, hay varias, ¿se perdió un riesgo ahora? hay, Antes estaba- hay variaciones en los niveles de riesgo. Mis declaraciones ya están hechas, las causas ya están avanzadas y quizás el riesgo físico mermó un poco. Obviamente, ahora con el inicio del juicio, ese riesgo va a volver a subir. O sea, pero no tengo la capacidad bien para explicártelo. Yo tengo una pregunta sumándome, estoy hoy repreguntando de Fer, está muy bueno lo que preguntan todos, pero me parece una noche muy especial periodísticamente, me parece de mucha tensión periodística. Una cosa es que vos colabores y cuentes sobre cuentas del cartel del Golfo, de los Zetas en su momento o del cartel de Sinaloa, podrías haber durado 12 minutos de reloj. O de la mafia albano-kosovar o de la mafia rusa. Sí, sí. 11 minutos en ese No caso. estaría acá. Lo tuve a Stornelli ayer. Stornelli me contaba que hay mucho miedo en algunas declaraciones de testigos López, y que José tienen miedo. Yo te lo pregunto a vos, ¿en algún momento, sentiste que te podían liquidar, que te podían meter un balazo o Ale, son... yo ya no tenía nada que perder. Nada. Pero ¿juegan esa liga esta gente o no? Claramente pasa de que hay muchos de lo que... Impresión personal, te lo digo. Hay muchos que quizás no colaboran porque están hechos. Y hacen la ecuación de la cárcel. Vittorio Gotti fue. Pero, fue perdón, un Dani, accidente. Dani. Llegan a... dale ahí. No, porque hay dos cosas. El sobre esto, sobre tu 98% de pregunta. Río Gallego dice que no. Pará, con los hijos. déjame introducirlo. Estamos hablando del dueño original de la constructora Gotti, que murió en un accidente entre Río Gallegos y el Calafate, y estamos hablando de las amenazas. Cuando te dice cuando Pérez Empresa Gadín, absorbida por Lázaro. cuando Pérez Gadín te dice mi jefe es peor que los colombianos, una frase ¿ahí sentiste miedo como te dice? Eso se lo dijo a el Ascar, no a mí. Ujú, Él no me puede decir quién es su jefe porque a mí me contrató su jefe. ujú. Pero te amenazaron también así de ese tipo. A ver, ellos son matones, pero vos te das cuenta ahora lo que son. ¿Dónde está Gadín y Chueco? Están presos. ¿En qué condición? No sé si son tan guapos ahora. ¿Quiénes La verdad es esa. ¿Quiénes hacen la ecuación de Es la fácil, cárcel? a ver, es fácil apretar a un pibe que tiene 25 años cuando sos el dueño de todo. Bueno, quiero ver si sos tan guapo en la cárcel también. Y mira, suelo no hablar con resentimiento. Pues la realidad es que el resentimiento te ancla al pasado. Pero esos tipos son malos, son mala gente. Y saca la cuestión no te estoy hablando de la cuestión del delito porque si no van a decir de que no. Si me consideran mal tipo porque cometí un delito lo acepto, pero no me considero mal tipo más allá del delito, si lo querés poner de una manera. Hablando por del lo menos el ahora. contador que tuvo Lázaro Báez después de que lo Lázaro y echaron Gadín a él y a... claro, eran malos tipos porque apretaban el nombre de terceros además, porque si no estaban atrás, si Lázaro no estaba atrás, las amenazas esas no, Valcarce 50. Claro. Sí, yo lo conocí a Gadín cuando viajaba con 7 personas y el hijo a hacer los programas enlatados de Austral y no era un matón. ¿Entendés? Entonces, yo no tuve más trato ni con ellos ni con Lázaro desde que pasó lo que pasó. Pero quiero ver si en el juicio se ve de que la cárcel le surgió efecto. Porque esos tipos también hace 2 años y pico que no vean los hijos. No sé en qué situación están. ¿Quién hace la ecuación de la cárcel? Debido la hace, Vudú la hace, estos tipos la hacen.
la idea de me como 2 o 3 años y después salgo y tengo 50 millones de dólares afuera. No sé, a ver, no podría ratificar que lo hacen. Es una posibilidad que yo veo. O también están anclados en una esperanza de que le den una mano a futuro. De que cambie el gobierno y que los saquen o alguna cosa de estas que pasa. Pero ¿Qué pasa Lázaro con- Báez sale en 1 o 2 El años. caso de Lázaro es muy... Y capaz que tiene, yo 100 creo que millones de yo dólares creo por que ahí. Lázaro, a ver, a Lázaro no le movieron la aguja con lo que le encontraron. No le movieron No le la moviste la aguja. aguja. No, en ¿Lázaro absoluto. sale y sigue siendo millonario? Obviamente, el tema es que la pueda disponer y cómo. No la pueden gastar, Ale, no pueden ir a Punta del Este Pero como pará, dice Tato. Lázaro es un tipo, si la pudiera gastar, es un tipo de 500 palos verdes hoy. Más. Más de Él 500. él se adjudicaba 6.000 palos. Ah, Pesos, él decía dólares. que Dólares, él se tenía lo 6.000 adjudicaba. palos. Sí, él se lo Él lo decía. adjudicaba. 6.000 palos verdes. Ahí voy, ¿no? A la locura del. Entonces, del fíjate, momento. no te da la ecuación de la facturación para que lo tenga, por lo cual ahí es donde entra el juego él, Pero esto era mi por amigo. eso digo, ¿dónde otra están vez, todos? otra vez me Sí, subo a Fernando claro. Larrota. Cuando un tipo se adjudicaba en esa charla, tenía vos, yo tengo 6.000 palos. ¿Cuál era el límite de poder conseguir algo? No tenían a ver, límite, conseguían todo. Pero, ¿qué? O sea, quería una Ferrari. Ojo, tenían, no, ahí viene el tema, No, tenían bueno, grandes pará. limitaciones. No. Por ejemplo, Lázaro le encantaban los autos, igual que a Martín. La flota negra que tenían ahí. Sí, pero la flota negra, el Río Gallegos, la que RS5 rojo, esas máquinas que tenían, se usaban solamente para ir por ruta de Río Gallegos a El Escondido. Una porquería. Espantoso. No, lo que te quiero decir es lo siguiente. Él, en Río Gallegos, lo veías andar en una Hilux. ¿Sí? Claro. Porque él estaba completamente limitado porque le tiraban la oreja. Ah, ¿Le tiraban la oreja? Y lógico. Los Kirchner No es un llevaban tipo la que podía levantar el No perfil. podía mostrarse. Lázaro Báez, por lo menos hasta el año 2011, Ahí está la foto. vos mirá, de caminabas, la vos flota caminabas negra. por la calle y no lo conocían, ¿eh? Pero no le si decían el tipo nada. se iba, el tipo se iba a Europa y podía gastar lo que Fíjate quisiera. dónde viajaba, si no viajaba él. Los hijos viajaban. Y empezaron a viajar a partir del tema de la cuenta en exterior. Los viajes que ellos hacían eran Río Gallego, Buenos Aires, Río Gallego. Aviones propios. Pero, Leo, perdóname, 6.000 palos. ¿Cuánto tiene? En propiedades tienes 600, 400, le engancharon. La Tribunal de ¿Cuánto Casación puede haber dice que sacado? hablan de Decime 300 cuánto millones. puede haber sacado del país. Con ¿Cuánto toda la haber- furia. Con toda la furia. Él empezó a sacar, mirá, él había sacado dinero en el año 2008. ¿Pero qué puede haber sacado? ¿1.000 millones? Te cuento. No te cuento. Al En el año Liechtenstein. 2008, Pero- él hizo un Sí. negocio. No participé porque era el 2008. Cuando estaba el contador Fernando Guti. Sí. Se había adjudicado una obra, o no sé qué cosa de una obra en Santa Fe y tenía que comprar máquinas en China. Hicieron un negociado con una empresa que se llama Trader 24, es una trader del exterior, Sí. y le quedaron encallados 10 millones de euros en una cuenta en Liechtenstein. El tipo ganó el juicio, le liberaron la guita, lo incorporó a sus estados contables. Toda esa movida tardó como un año en hacerla, Sí. para 10 millones de euros. Imagínate lo que me está preguntando. Pero por eso te digo, 6.000 millones, pero déjame que siga con esto. 6.000 millones. 500 tienen propiedades que se las encontraron. No sé, 100 más en auto, lo que quiera. 1.000 millones como mucho entre lo que sacó y lo que tiene. Hay 5.000 palos enterrados. No sé si enterrado, que está, según boca de él, o sea, si vos me decías a mí, tienes a mí, no lo sé, yo no los vi. Es lo que él se adjudicaba, que estaba lleno Bueno, de guita. suponete que tenga la mitad, porque se daba. Vamos a encima se hacerlo hacía más el simple. cachero y decía que tenía Te el lo vamos a doble. hacer más simple. 3.000. Hay 2.000 que están enterrados. Ponele. Es de locos. Yo voy a decir No, algo, no. voy a hacer una reivindicación pública de mis colegas y en épocas en donde nosotros yo estaba haciéndole notas a las hermanas Pombo, que extraño también esa época, ¿no? De Giovanna y Pamela Pombo, y las extraño también, de hacer una linda noche, una linda programa. Pero en épocas donde estos iban al frente, La Nata iba al frente, Calvo iba al frente, Santoro escribía su libro, yo Fer, de Lázaro Báez Tato. escribí en el 2009. Por eso, le digo, si 2009, googleabas- Maxi Montenegro, en el equipo de La Nata. Yo en esta no estoy, no entro. O sea, esta gente habló cuando nadie hablaba. Por eso digo, yo estoy acá hasta admirado la entrevista que le están haciendo a Fariña, y hay mucha gente que escucha atónito lo que está contando Fariña. Voy a preguntarte esto, tiene que ver con esa psiquis de la guita que los tipos manejaban, de la plata que los tipos manejaban. O sea,
¿Qué se sentían? ¿Qué sentían? ¿Cómo era? A ver, ¿te podía pasar ir en una camioneta y tener 15 yo palos atrás? No 20... tenía la misma psiquis porque primero, yo no era funcionario público y segundo, yo no era el empresario favorito del Poder Ejecutivo. Yo formalmente trabajé para un privado, o sea, hice operaciones para un privado. Bueno, déjame preguntarte por otro nombre que en estos días, otra vez Stornelli ayer me dijo, tuvo que volver 2 veces Clarence. porque, exacto, es decir, porque no tenía mucha memoria. Clarence. Claro, ahí va. Y todavía Ale, sienten que no dijo Ale, todo no. lo que sabe. A ver. No te confundas. Esto te lo va a poder explicar mejor Mariano, que está en la No, causa. pero explícanos vos lo de Clarence, a ver. Si vos entras en un arrepentimiento y empezás a decir determinados datos, ¿sí? Estos tipos empiezan a especular. Porque la carga probatoria le puede generar un concurso real de nuevos delitos. La realidad es esa. A lo mejor le empezó a aparecer la memoria cuando empezó a pasar los días y el acuerdo no se homologaba, Pero Clarence sabe. Te voy a poner un ejemplo muy Dale. simple, ¿sí? Que va a ser materia de investigación de manera próxima. Yo siempre nombro la FIP porque me pareció el organismo de controlor más encubridor que tuvo la gestión anterior. Sin duda. Echegaray, a vos te A partir de todo esto, Ahora volvemos, a partir Lafi, de dale. todo esto, ¿sí? Si los empresarios, yo me acuerdo textualmente de la declaración de Rogio, que decía que él para pagar la coima sacaba, o sea, la guita salía del circuito de la empresa, por lo cual necesariamente lo que era blanco lo hacía negro para pagar la coima. Vos acá vas a tener unas cuestiones de evasión limitadas al año 2013 inclusive por cuestiones de prescripción, ¿sí? Son 5 años para atrás. 5 más el anterior, son 6 periodos contados desde que vos tenés. ¿No te llama la atención que algunos números de los que declaran son un poquito más bajos de lo que dice el global de la causa? Yo pregunto, por ejemplo, el que Romero que habló de $600.000 por un contrato que le dejaba $180 millones. ¿Vos te pensás que esta gente te daba algo? Hablando que vos, de la por hidrovía, 180 el decreto millones por la hidrovía, con ¿no? $600.000. Te lo pregunto a vos que los conociste. No tenés manera. ¿No se te toman un café por eso? No. ¿Por algo por algo que representa $180 millones de ganancia? No, era demasiado Te barato. pregunto otra cosa. ¿Estaba estipulada lo que tenías que entregar? ¿Era un No sé, 15? yo quiero ver también qué periodos reconocen. A ver si reconocen pagar coima en el año 2014 Leo, pará, 2015. es una pregunta, pero para. No, Pero Alejandro, volvemos al Yo tema. pregunto si Volvemos al reconocen. tema de Clarence. Eso, ¿Clarence eso, sabe? eso, ¿Clarence sabe? eso, contesta ¿Clarence eso. sabe? Claro que sabe. Saben mucho. Vos imagínate, Mucho. Clarence era el encargado de que todo... Viste que acá estamos hablando de guita negra y todo eso. Estamos hablando solamente de billete de $100 y billete de 500 euros. ¿Sí? En el mercado argentino, que es muy limitado en cuanto a lo que es los euros, estos tipos trasladaban euros como si fueran Rompía el monedas. mercado. Leo, Todos los 500 euros desaparecían Claro, con esa- este muchacho. Leo, Igual vos- declaró vos- bastante Todo Clarence, esto No, era poquito. la función Bueno. de Clarence. A mí no me constaba la función de Clarence como recaudador. Yo lo conocía como un tipo que era el encargado de cambiar los pesos a divisas Sí. y en la financiera que él tenía descontar certificados de obra pública a empresas porque los bancos no lo hacían. Eso no lo dijo. En su confesión, eso no lo dijo. ¿Qué- Habló de qué- lo qué del tenés? cambio, ¿no? Clarence, el testimonio de faltaba Clarence una es parte. uno de los testimonios clave en el procesamiento contra Cristina, porque por ejemplo dice que lleva dólares al departamento de Cristina, habla de los viajes de los bolsos de los dólares a Al Calafate sur. y dice que él era el encargado de convertir en dólares los pesos que pagaban en coimas. Pero no dice esto que está Sigo señalando. preguntando. pero- Fácil no, Fácil no, comprobar no, porque vos te metes tanto en tiroso la empresa y centro. figura Y, eso. no, después dio Sí. un centro de Gotti. Dio Tiró el esos centros. Acá hay Contó lo de Gotti. No, pero tiró el centro de Gotti. Gotti Sí, era tiró una algunas constructora. cositas. Gotti, Cositas. estamos hablando antes de Vittorio Gotti, que murió en un accidente, él duda que ha sido un accidente, y Gotti la usaban para blanquear plata negra. Entonces, ahí estaba también Sí, eso metido lo cuenta Clarence. bien. Primera pregunta, estaba metido Clarence. Segundo, ¿qué financieras usaba Clarence? Porque Clarence estaba a un piso o a 2 pisos de Austral Construcciones en Yo el no pasaje, tenía pasaje de Carabelas, ¿no? Yo no tenía relación con Clarence de manera directa. Eso lo manejaba Lázaro. Y posteriormente hubo una operación de compraventa de sus empresas. De hecho, en los allanamientos figura como dueño Lázaro. De San Martín, Inverness, de Inverness. de Inverness, de la financiera de Inverness. Igual, con respecto a vos preguntaste de Clarence y de lo que es el arrepentimiento. Yo me empiezo a preguntar, ahora ya salieron los procesamientos, va a seguir la investigación, hay que ver para qué lado salta. Pero si vos declarás, que esta es la diferencia que yo quiero decir lo que es el arrepentimiento procesal y el subjetivo. Todos ya declararon el tema de
pagué coimas, me adjudiqué esto de esta manera. Sí, pero Con contar el un poquito. matiz, si querés, puedes decir, si no lo hacía, no laburaba, lo hice bajo coerción o lo hacía a Sí, gusto. sí. Era Todo para lo la que vos quieras. campaña. Sí, pero bueno. contar un poquito. La pregunta es, ¿cómo empezás a resarcir el daño? Porque yo no le conozco la cara a nadie más tuvo considero yo, si vos realmente declarás ante la justicia que representa al Estado que vos cometiste tan delito, lo primero que hago es me siento y digo a tus 40 millones de argentinos, flaco, yo hice esto. Voy a meterte Sí. en un tema... Entonces, ¿cómo lo resarzo? Porque acá está hablando de millones de dólares de ganancias que ellos generaron. Leo, déjame y que te hasta antes de que te ahora no hay vayas ¿Vos crees de que ellos Clares. fueron ¿Puedo hacer una- arrepentidos? nada. No, yo por eso te hago la diferencia entre el Yo no te arrepentimiento entendí, te subjetivo entendí. Me gustó, y el me gustó. procesal. Son arrepentidos light estos. Leo, No, te hago Por eso una- yo siempre digo lo que mismo. no querían Quiero la ver presión. cuántos se arrepintieron de que se adjudicaron obra pública en los periodos 2014 y 2015, Señores, porque Leo, ahí no te entra la prescripción de Tengo arrepentido una es el pregunta que que tiene tiene que ver un con lo de acto Clares y el interno. mundo Quiero ver. financiero. Otros, Leo, déjame estos que- son que van a declarar porque no quieren ir presos. Es más, esto arrepentidos, te no hago Leo, tienen ¿me nada. dejaste una pregunta sobre Clares comentario y el que mundo lo financiero? estábamos hablando Perdón, antes con él. no, Esta causa dale. va a derivar, ¿sí?, en una investigación posiblemente por evasión, posiblemente por lavado de activos, por tráfico de influencia y un montón más de delitos. Que quiero ver de qué manera, siempre uso la misma palabra, cómo se compensa el daño que vos reconoces que hiciste. Dame- Tanto en el Fer, No, caso- pregunto rápido. para Fer, Yo dale. sigo obsesionado por el tema del número. Solo Lázaro 6.000 Bueno, dice que lo tenía. dijo Pero él, pará, o sea- bueno, no importa, 3.000, bajalo 3.000, te digo, no importa eso. Digo, me resulta raro que solo había un Clarence. Él hablaba, o sea, en el mercado Pero de debería evasión, haber por otros, eso. porque no solo Clarence podía manejar toda esa Claramente guita. hay. Había otros, era causa. Bueno, él su- no- Bueno, por nombró- eso, había otros Clarence. Él nombró la Nuclear. financiera Provalor, Bueno, pero- están procesados Hay los o sea, el financistas. mercado- a ver, Esperá, la Dani, City, el mercado es así chiquitito, ¿sí? Son 10 tipos que manejan toda la guita informal. que es llamarla. Maxi sabe, Una Maxi cosa es sabe. hablar de mercado, otra cosa Deben es... ser más. Deben Deben ser más. Una cosa es el mercado, otra cosa es el mercado informal, ¿sí? Donde 4 tipos te operan para... ¿Vos te acordás cuando estaba la doble... ¿Cómo se llama? El dólar paralelo. El dólar paralelo. Sí, sí. Ese número te lo manejaban unos poquitos tipos en la City. Acordate las anécdotas que Moreno iba a hablar con... Una locura, ¿eh? ¿Te acordás? Sí. Secretario de Comercio de la Nación iba a hablar con las financieras A las para que cuevas. no suba el dólar negro. O sea, es Sí, Estado encubriendo un delito, una locura. Bueno, ¿Quién iba? Moreno. Moreno. Moreno A las estaba porque cuevas para ilegales. que no suba el blue. ¿Cómo? Moreno. Claro. Amenazaba. Para que no te suba el blue. O sea, el Estado agarrabas todos los diarios y te decía dólar oficial, dólar paralelo. O sea, era un instituto ya, básicamente. Entonces, financiera sí, hay un montón que canalizan los fondos. Sí. ¿Puedo No son tantos. Escúchame, pará. Banquero, ¿no? Voy a, También, cómo no. Voy a meterme- A ver, ¿qué financiera no tiene un déjame preguntarte por un nombre que pasó de largo por una institución, un organismo que es AFIP. Pará. Pasó de largo y quiero hacer foco ahí. Echegaray tiene un par de causas abiertas, pero nadie parece animársele en la justicia. Hay versiones que no se animan porque Echegaray tiene datos de todos y es una persona con muchísima información. Te pregunto, volví a hacer hincapié ahí en AFIP. ¿Qué pasaba con AFIP? ¿Cómo era lo que a vos te contaba Lázaro o lo que vos viste? No, Porque, te lo voy a perdóname, poner. contámelo, ¿sabes por qué te pregunto? Porque nos está viendo del otro lado muchísima gente que te atrasabas en una de ganancias y te rompían el que te dije. O te atrasabas en un pago de IVA y te volaban Te al Te celular. lo voy a decir con 2 ejemplos, uno personal y otro de un tercero. Voy a arrancar por el del tercero. Dale. La famosa causa de Cristóbal López. Y hoy combustible. Te voy a dar 2 ejemplos de tercero. La famosa causa de Cristóbal López de hoy combustibles. La de los 8.000 palos. Hay una causa, creo que vos la has investigado, síganla que es muy interesante, juzgado de López Vizcayar, evasión fiscal agravada de Baez. No lo digo yo, lo dice el juez, lo dice el fiscal y está la prueba. Hasta el 2015 se lo venía investigando a Baez por evasión fiscal de los periodos 2010 en adelante. ¿Quién es el principal proveedor de información en un penal económico en cuanto a una causa de evasión? AFIP. La AFIP. Listo. ¿Qué hacía la AFIP? Le mandaba información adulterada al juez diciéndole que los presuntos montos evadidos no llegaban al umbral para que se configure el tipo penal de evasión de la 24769, Es cierto. ni eso, siquiera yo artículo publiqué. 1 que es la evasión simple. ¿Listo? Bárbaro. La AFIP de Echegaray. La FIP. Pasa el tiempo, ¿sí? Y resulta que con la nueva gestión aparecieron los verdaderos números de Baez, ¿sí?
Solamente en el periodo 2010, 70 millones y de ahí en adelante 300 de evasión. Entonces, eso no pasó por la izquierda de la AFIP. Eso estaba y no se circularizaba como corresponde. Segundo caso. Y acá te voy a hablar caso personal. Famoso campo de Mendoza que yo compré año 2010, 16 de diciembre de 2010. Compro un campo, lo compro en comisión a mi nombre, porque era para Baez y en ese momento no se podía declarar. La AFIP tiene un... ¿Te dice él, anda a comprarme este campo? Yo le llevo el negocio y él lo acepta. La AFIP tiene un sistema integrado a nivel nacional llamado base de fisco. Como tenés la base de APOC para las facturas apócrifas, tenés la base de fisco, es un sistema integrado a nivel nacional. No es que es en una provincia uno en otro. Se hace la operación el 16 de diciembre del 2010, que fue cuando se celebró la operación. En esa base de fisco figura, por más que yo compré en comisión, Jorge Leonardo Fariña como comprador, Schiappa Acevedo como vendedor. ¿Sí? Y palos, 10 millones. Mi primera inspección en AFIP fue en abril del 2011. Vos agarrás los cuerpos de la causa y te dicen ellos que nos metimos en la base de fisco y no encontramos información relevante en cuanto a papá. En el juicio de evasión fue la contadora Virgilito, que era la jefa de AFIP de Mendoza, y dice, señores, en la base de fisco figura Fariña comprador y Schiappa como vendedor. ¿Y qué colegís? ¿Por qué? Yo hago una pregunta. ¿Por qué los 3 días, no, a los 4 días, que el escribano manda toda la información a AFIP, la AFIP, al menos a mí, que yo no estaba inscripto en impuestos, me dice, señor, explique la operación? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen 2 días después de que sale el programa de la nata? Dicho en la causa, ¿eh? Para, frena. Porque no les convenía Protección política. joder a esa Baez. persona que tenés atrás. A Porque Baez. te saltaba todo. No le convenía a la FIP. No, porque no podíamos explicar cómo yo compré un campo para un tercero que el tercero no tenía declarado con fondos que los generaba contablemente ex post para poder después meter en los estados contables. Si la FIP ponía el ojo... La FIP sabía que yo había hecho la operación tal día. Y nunca hizo absolutamente nada y yo Porque pasé por esperó 3 3 inspecciones. años. Porque Esperó 3 si- años. y claro. vos Esperó una denuncia que se llamó, que es la de la ruta del dinero acá. De 2013. Claro, y que de una manera muy sugestiva, con 2 días de diferencia, la FIP va y denuncia el lavado en el Juzgado Federal de Casanero y denuncia solamente mi evasión en el Juzgado Federal de La Plata. Le digo, Era el único imputado que Echegaray- tenía una denuncia por evasión cuando todos tenían más... ¿Cuánto era la operación? 5 millones de dólares. Echegaray presionó para que vayas Ya, preso vos en esa causa. Claramente. Sí. ¿Y cómo Mi presionó? encono viene con él. Con Echegaray. Yo no entiendo yo no entiendo lo siguiente. ¿Sí? Vos tenés una... Entonces, el único preso fue de vos todo ese tenés una grupo en ese administración momento, fraudulenta ¿no? en perjuicio del Estado. ¿Sí? Que los privados le ejecutaron y quien encubría era el jefe de AFIP y el único que no está preso. Explíquenme eso. El día que me expliquen eso, yo El a día lo que mejor empiezo a ¿quién entender no esté otras preso? cosas. ¿Quién? ¿Echegaray? Claro. ¿Por qué? Si la administración fraudulenta en perjuicio del Estado, lo que tipifica es que el delito nace del Estado, no del privado. ¿Es ¿Y así? por qué para vos no está Listo, preso? la pregunta es, ¿por qué está preso el privado, que es el que no ejecuta el delito y es el partícipe, y el que lo ejecuta, procesamiento sin prisión preventiva? Si te está viendo Echegaray en este momento, ¿por qué crees vos que el tipo está fuera? Porque te puede estar viendo. Es un tipo muy poderoso, qué sé yo, no sé. ¿Por qué poderoso? ¿Por información? No soy Echegaray. Bueno, Se llevó información muchas de todo el las mundo, ¿no? muchas de las empresas que pagaban coima y que sacaban dinero en negro de sus contabilidades en blanco, evidentemente tenían algún tipo de protección de la AFIP para que la AFIP no detectara esto. Muchas empresas, incluido, y estamos hablando de los principales empresarios del país, incluido IEXA, Calcaterra, Mira, Maxi. es decir, absolutamente todos. Interesante, ¿eh? Digamos, si efectivamente lo que hacían era negrear dinero para después pagar las coimas en Claro. negro, dinero en blanco que entraba de la obra pública, tenía que haber un expediente de la AFIP donde se monitoreara eso. Muchachos, digámoslo, y no se digámoslo directamente, digo, no se puede entender el sistema de corrupción, la cleptocracia de los 12 años del kirchnerismo sin el hombre ese que teníamos ahí atrás, sin ese hombre que está ahí atrás. No Ese hombre debería estar preso. No solamente con él. Debería estar preso y no está
porque algunos de los caballeros que están en Comodoro Pi tampoco se le animan. Todo. Y varios de los que están en el penal tributario tampoco se le animan porque también le deben favores a este señor. Y porque él sabe todo lo que tienen y ocultan. Mirá, Ahora, Leo, Entonces, mirá que no todo, es sabe casualidad. de todo. No es casualidad. No es solamente él, porque vos te invito a hacer un ejercicio. Agarrá todos los organismos de Contralor para los privados y todos los organismos de Contralor para los organismos públicos y fíjate quién no está procesado. No quién está procesado, quién no está procesado. AFIP, WIF, Banco Central, Banco Nación, SIGEN, Procuración del Tesoro, Procuración General. O sea, creo que no te queda ninguno. Los controles... Ahora el de Locovi, Uberti. Me pregunto- Y también hay un tema muy delicado, que es, después de 12 años de kirchnerismo, en el blanqueo quedó corroborado que había muchos empresarios muy importantes de la Argentina que habían entrado a blanqueo y que efectivamente habían evadido mucha plata. Algunos de esos empresarios, en teoría muy enemistados políticamente con el kirchnerismo. Sin embargo, la AFIP durante 12 años no Hizo vio la vista absolutamente nada. Es decir, ahora el kirchnerismo denuncia que hay amigos del poder de Macri y demás que evadían, pero durante 12 años la AFIP, que controlaba absolutamente Mientras todo, evadían, no dijeron nada. no lo puso en el radar. La AFIP ve lo que quiere ver, que es Sí. distinto. Leo, perdona, Si Leo. vos agarrás Algo los estados, selectivo. si vos agarrás los estados contables de Austral Construcciones, y te digo, esto es fáctico, lo vi. Balance Austral Construcciones, periodo 2009 y periodo 2010. Viste que hay un artículo que es facultad de la AFIP otorgar el plan especial de pago ante, a Lázaro Austral Construcciones Entra, tenía esos planes de sí, pago. porque entra en ¿Pero qué el dice? blanqueo que hace Néstor Kirchner en el No, 2008. Lázaro no entra. Lázaro no entra. En la AFIP dicen que sí entró, ¿eh? Lázaro en lo que tenía era los famosos planes de facilidad de pago. Pero él reconoce que teóric- entra en su que momento por teórica- 100 millones de pesos en el 2008. Después se le No, cae. no, yo porque- estoy hablando del periodo 2009-2010, posterior. Ah. El tipo entra con los planes de facilidad de pago. Como vos sabés, vos tenés la Raja posibilidad de entrar cuotas. a ese plan, pero Leo, si se te Déjame cae, dejar sí, una dale. cortina, no la lo podés tengo reventar. de El tipo que- sistemáticamente esos planes se caían, Después y de- se levantaban. déjame, se ponían, se levantaban. hay un viaje que recuerdo que todos estuvimos ahí atentos y que nunca se supo escala técnica, porque los pilotos querían ir al baño. Seychelles. No, desconozco absolutamente eso. O sea, la Clarence estructura, dicen, la estructura A ver, Clarence que dice Seychelles Seychelles. es un país de los considerados a nivel bancario paraíso fiscal, sí. ¿Qué pasó ahí? La verdad no sé. No. Y la última, acá me pregunta alguien, voy a citar la fuente, la pregunta, un amigo de OPI Santa Cruz, Pancho, me dice, ¿podrían estar recibiendo en este caso, o sea, ¿tienen para vivir los hijos de Báez? Mirá, por lo que tengo entendido, pero solamente por cuestiones periodísticas, el doctor Gazzanello, por orden de la Cámara en el año 2016, le ordenó al juez que le solicite a los imputados, no sé cómo se dice, qué plata para vivir necesitan, porque estaban todos embargados, inhibidos. Y ellos tienen un montón de propiedades que todavía perciben el alquiler y que esa plata está fuera de lo que es el embargo judicial. Formalmente viven de eso. ¿Me dejan vender un segundito? Y seguimos, señores. Es un programa que está escribiendo muchísima gente. Después te voy a hacer una pregunta casi de esa época. Recuerdo tu casamiento. ¿Por qué decidiste casarte en ese momento y de esa manera? Quiero que me preguntarle a Fariña, ¿por qué fue tan...? Porque ahí pasás a ser... Ahí te pones debajo del cenital, de la lámpara, a todos ellos. Te preguntaba rápidamente antes de ir al corte, 10 segundos. ¿Por qué te casaste tan opulosamente y ostentosamente? ¿Por algo en ese momento fue? O sea, ¿necesitabas visualizarte? No. Visibilizarte, no visualizarte. Esta pregunta tiene mucho que ver con la cuestión de análisis que yo hice. Yo necesitaba constantemente mostrarme más que el otro. Yo tenía una cuestión con la opulencia. Ujú. O sea, todos los actos de mi vida los circunscribía a que el otro lo reconozca. El auto para que me vean en el auto, el casamiento para que sea fastuoso, el reloj para que me digan tenés el mejor reloj. O sea, yo no estoy obviamente psicoterapia, no estoy recuperado, pero identifiqué el problema, que tiene que ver con una cuestión muy personal mía que no viene al caso, que me generaba la necesidad constante de mostrarte acá estoy yo y tengo que centrar tu atención. Dame 2 minutos de corte y nos despedimos en esta noche realmente de alta tensión periodística con mis compañeros. Ya venimos.
hace 2 semanas y contaste cómo eran los porcentajes de las coimas. Porque Wagner decía que la coima era el anticipo financiero. ¿Cómo decís vos No, que era yo ese lo que digo es repartido? lo siguiente. Este sistema empieza, obviamente, como ya te expliqué, con la concentración de presupuestos en el Ministerio de Planificación. La ley de obra pública cambia. Se reemplaza el acopio de materiales por el adelanto financiero, que podía ser hasta el 20% del valor de la obra adjudicada. Ese era el coeficiente de pago, por decir de una manera, el derecho de piso por la adjudicación. 20%. Hasta el 20% por la adjudicación de la obra. Ujú. Después tenías otros 2 mecanismos por el cual se cobraban coimas. Redeterminaciones de precio y celeridad en la O salida. sea, 20 más, ¿cuánto? La determinación podía ser un 5 o un 10% la celeridad en el Pago. certificado son 3 o 4 puntos más. Pero 28%. vuelvo siempre a lo mismo, la cuestión subjetiva especulativa del arrepentimiento. El sobreprecio no era solamente la plata de la coima, era el aumento del nivel de ganancia del No llegó la empresario. pregunta tuya. Claro. No, rápido porque rápido. estoy obsesionado sobre dónde está escondida la plata. Hizo un montón de edificios en Río Gallegos ¿El y no mausoleo? están a nombre de él. ¿No puede estar ahí adentro? O el mausoleo. ¿En dónde? En los edificios, en los departamentos, en todos esos A mí lugares. no me cabe duda que en las propiedades vais hay guita, no me cabe Te duda. digo dónde está la plata, creo yo. ¿Y el mausoleo? Tenés plata enterrada, tenés plata en obras, tenés plata en empresas y tenés plata afuera. Es Daniel, un mix. Me voy al dinero. corte y Igual nos la- despedimos, dale. dijo una cosa. Dale. Perdón, Leo. Está enojado, caliente, y por supuesto muy desilusionado por todo esto que pasó. De todo, les pido, pedir disculpas por la cuota de responsabilidad mía que la hubo. O sea, yo fui parte de este engranaje en cuanto a lo que era mi trabajo con Baez, pues yo siempre conocí que el dinero de Baez era del Estado, provenía del Estado. Y lo que sí me da, yo tengo es un poco de esperanza que las cosas se empiecen a aclarar, que la justicia funciona, porque la realidad es que todo este dinero del que se está hablando era dinero de los impuestos de los argentinos. Y está, la guita está. Hay que buscarla. Gracias a todos, como cada noche, un placer haber trabajado al lado de ustedes. Gran Un lujo noche, y Leo. aprendo noche a noche. Gracias por todo, nos vemos mañana si Dios quiere.